participando y poniendo, ¿no es cierto?, atención a las intervenciones que voy a hacer respecto de la lutería del violín. La lutería del violín es podríamos decir que la lutería prácticamente nace con el hombre, porque siempre el hombre ha buscado de usar de los sonidos, y al usar los sonidos trata de crear instrumentos que puedan producir sonidos de la naturaleza y al mismo tiempo sonidos artificiales, o imitando primero la naturaleza y después sonidos más producidos, y de esa forma llegamos al violín, que es un instrumento ya muy producido y con muchas dificultades en su construcción. Y de eso queremos hablar hoy día, de la lutería del violín. Pero es un conversatorio solamente introductorio, es decir, no vamos a profundizar en detalles demasiado técnicos que abarquen, por ejemplo, las ciencias que ocupa la lutería para poder realizar la construcción de un violín, que son muchas. Vamos a nombrar algunos, por ejemplo, la acústica, la arquitectura, en relación a la estructura, ¿no es cierto?, de cómo tiene que construirse el violín, la física, y especialmente la geometría. La geometría es una de las ciencias, junto con las que ya enumeré, que se integran para el trabajo de un luthier. Bueno, comenzamos con una pregunta. ¿Qué es un violín? Un violín es un instrumento musical que está compuesto de dos partes principales. Una es la caja de resonancia, ¿no es cierto? Este cuerpo, vamos a mostrar acá un violín, el cuerpo, todo esto es el cuerpo, y la sección superior, donde está el mástil y el caracol, que sería precisamente el mango. Entonces, estamos hablando de que el violín es un instrumento compuesto por dos partes principales, una caja de resonancia y un mango. Y eso lo hace precisamente un instrumento compuesto. Pero además es un instrumento compuesto de cuerdas frotadas. ¿Por qué de cuerdas frotadas? Porque se frota con un arco al cual se le adhieren unos crines de cola de caballo, se le pasa pecastilla y de esta manera el instrumento produce la vibración de la cuerda y la resonancia de su caja acústica. ¿Cuándo nace el violín? El violín, más que nacer, hay una teoría que dice que es un instrumento que evoluciona de las antiguas violas renacentistas. La viola de braccio, la viola bastarda, la viola de amor, la viola arpellone, etc. Muchos tipos de violas que existían en el Renacimiento, de las cuales deriva el violín. Deriva la viola de brazo y el violín específicamente. 1630 es un año dentro de la lutería especial porque se piensa que en ese año se crearía el violín con un señor llamado Cherlino, Giovanni Cherlino, en Italia. Se piensa que él es uno de los que crea el violín, pero también se le atribuye la invención del violín a la dinastía o familia de luthieres Amati. Esta es una gran familia de luthieres en Italia que se dedican a la construcción de grandes instrumentos o grandes violines, que después deriva en la escuela de Antonio Stradivarius. Vamos ahora a conocer más en detalle las partes del violín. Un violín, ya dije, ¿no es cierto?, tiene dos partes principales, pero al mismo tiempo va a tener una tapa armónica, va a tener un fondo acá, por un lado 3 fajas y por el otro 3 fajas más. Va a tener un mango al cual se le va a adherir una tastiera, la zona del clavijero, el caracol y las clavijas junto con la cejilla, los accesorios, que pasa a ser la mentonera, botón, y después el tiracuerda y el puente junto con el alma. En líneas, ¿no es cierto?, más en detalle, esas serían las partes del violín.
Deteniéndonos un poco en una de ellas, nos interesa mucho, si el profesor nos comparte pantalla, ver una imagen, profesor Edgar, de una parte del violín que es el fondo o la tapa armónica. En este caso sería, al parecer, el fondo. Si podemos hacerle zoom para ver un poquito más de cerca. Ya. Fondo del violín, ¿no es cierto? Ese es el fondo. Se ve una serie de líneas que van bordeando todo el violín y que el luthier trabaja para poder dar la calibración de la tapa y poder darle la elasticidad necesaria para poder hacer que el sonido se proyecte de mejor manera y produzca mejores armónicos. Entonces, ahí el luthier Sacconi, de donde yo tomé esta imagen, plantea o propone, ¿no es cierto?, una serie de espesores que van de menor a mayor hacia el centro. Y está, ¿no es cierto?, viendo ahí toda la línea del contorno, la periferia se va como imitando hacia el interior hasta llegar a su centro, hasta su punto de gravedad. ¿No es cierto? Curva del fondo del violín, dice ahí. Esa es una forma de tallar primero la curva superior del fondo. Está desde una vista interior. Pero eso ya nos muestra una idea de todo el trabajo que hay que hacer en una sola tapa. Son estas dos tapas muy fundamentales en el proceso de construcción del violín. La segunda imagen, profesor, esa. Nos muestra ya la tapa armónica, nos muestra también ahí un orificio que nosotros llamamos F, nos muestra al lado la cadena o barra armónica que cumple una función de reforzar los armónicos, por eso se llama barra armónico. Esa barra lleva una tensión especial, ¿ya? Que el luthier se la da para que produzca más fuerza, porque el puente aplasta el violín con la fuerza de las cuerdas y la barra armónica hace la oposición contraria con su propia fuerza hacia arriba y después el puente hacia abajo, y ambas fuerzas juegan un rol importante en la producción del sonido. Todo eso tiene que ser muy calibrado. Eso para mostrar un poco más en detalle lo que sería la importancia de las tapas armónicas en un violín. Ahora, ¿cuál es la importancia para la música que el luthier haga todo este trabajo? Evidentemente que tiene una enorme importancia porque un violín bien regulado, bien ajustado, ¿no es cierto?, tiene que tener una diferencia de un tono entre una tapa y otra. Por ejemplo, si el fondo produce un re, la tapa armónica debiera producir un mi, o al revés, ¿no es cierto? El fondo producir un mi más agudo y la tapa armónica un re. También puede ser que una tapa o un fondo produzca un mi y la tapa armónica produzca un fa sostenido. Es decir, siempre buscando un tono de diferencia entre las dos. Esto ha sido la temática de la lutería que se ha conservado por más de 400 años. Esto no ha variado casi. Es muy curioso que la lutería se haya conservado hasta el día de hoy. Las diferentes escuelas de lutería no hayan cambiado esto porque pareciera que nació, los luthieres cuando esto recién partió ya hicieron profundos estudios de todas estas ciencias de la construcción, aplicaron a la construcción del violín y pudieron dejarlo lo más perfecto posible. Por lo tanto, ya más perfección es muy difícil lograr con un violín. Y hablamos de Guarnerio, de Amati, de Maggini, etcétera. Una gran cantidad de listas de luthieres hasta llegar a los luthieres modernos. ¿Con qué madera se construye un violín? El violín se construye con tres tipos de madera fundamentales. Uno es el abeto, que pertenece a la familia de las coníferas. El otro es el arce o haya, también se conoce como sicómoro, que es una madera dura, de la cual también se hacen las fajas y se hace el mango. Entonces, para esas tres partes del violín se construye con arce o haya o sicómoro.
resto de las partes del violín se hace con pino abeto, pero también hay luthieres que hacen con otras maderas, ¿no es cierto?, coníferas para las partes interiores del violín. Y para toda la parte, secciones negras, oscuras que tenemos acá, ¿no es cierto?, ¿ya? Es ébano, una madera negra, bien oscura, bien compacta, bien dura, bien con un peso específico alto. Eso en cuanto a las maderas que se usan en el violín. Ahora, ¿cómo se hace un violín? El luthier selecciona la madera. Nosotros acá tenemos una tapa, vamos a mostrar una tapa de un violín. Vamos a mostrar acá una tapa de un violín. Ustedes ven una tapa que está en proceso de restauración, que se ve la parte interna, se ve la barra armónica. Voy a mostrarla así también. Se va a ver esa barra armónica que le decía yo que va con una tensión. ¿Ya? Entonces, el violín se parte construyendo o las tapas y fondo, o el luthier decide también empezar por el mango, donde está el conocido caracol, ¿no es cierto?, que todos sabemos, este caracol, ¿no?, que semeja o se asemeja al sonido humano. Para ello se requiere de conocer muy bien todo lo que es el armado de la plantilla. La plantilla es fundamental porque cada luthier en definitiva diseña su propio modelo. Los violines no son iguales unos a otros. Es como los automóviles, que tampoco son todos iguales, sino que hay modelos distintos. En los violines pasa exactamente lo mismo. Cada luthier en definitiva va a diseñar su modelo, aunque hay luthieres que se basan en luthieres muy famosos, como ya lo señalaba yo, ¿no es cierto?, Guarnerio, Maggini, Amati, Stradivarius. Es un proceso muy largo, muy lento de hacer. Yo en otros videos voy a ir mostrando. También sugiero que pudieran observar a Davide Sora, luthier, famoso luthier italiano, que explica muy detalladamente cada parte del proceso de construcción del violín en sus videos. Sugiero que los vean, o que vean algunos por lo menos. Es un trabajo muy detallado. Y un extraordinario luthier. La estructura como cuerpo sonoro. Nosotros llamamos a la estructura del violín, especialmente a su caja de resonancia, que es esta, que es la que produce. Esta es la que produce el sonido, fundamentalmente la tapa armónica. Los orificios o efes permiten, ¿no es cierto?, la propagación del sonido. Tienen que ser de una forma también muy especial, tallados de una manera especial, para que se produzca la propagación del sonido. En algunas zonas se delimitan los espesores, a veces se sacan más espesores, para llegar a ese tono que yo decía. En ese sentido, se hace ese trabajo muy detallado. La otra zona del violín, que es parte de su estructura, decía yo, es el fondo. El fondo, el proceso de construcción es muy parecido al de la tapa armónica. Primero se parte haciendo, ¿no es cierto?, el trabajo de la curva superior. Después vamos con estas curvas, así, con plantillas, midiendo, marcando, midiendo, tallando, marcando, etcétera, etcétera, muy en detalle. Eso lo pueden ver en los videos de David Sora con mucho más claridad. Y una vez que se tiene ya construidas las partes principales, las fajas, la tapa armónica, el fondo, el mango, se empieza el proceso de armado, y para eso hay una matriz. Hay una matriz que el luthier construye donde ensambla todo el violín. La estructura entonces como cuerpo sonoro va a permitir la producción del sonido, va a producir la producción de los armónicos del sonido, la intensidad, la duración, la frecuencia, que son los 4 parámetros principales con el que trabaja el luthier para poder lograr un buen resultado de su instrumento.
Las consideraciones acústicas del violín. Consideraciones acústicas. En parte, hay una serie de estudios que se llaman de Chladni. Chladni, un gran físico, que hace muchos estudios de la propagación de las ondas del sonido en las diferentes tapas del violín. Entonces, si yo tomo una tapa, por ejemplo, voy a poner acá, puede ser arena o limadura de metal, y con un diapasón lo hago vibrar, la tapa va a vibrar de una forma que va a producir una serie de formas y figuras, ¿no es cierto?, de la arenilla en las tapas del violín. Esto se conoce como figuras de Chladni. Van a ser de esta manera, van a ser más rectas, más alargadas, una serie de formas. Y eso es parte de la capacidad vibratoria que tiene la tapa del violín. Entonces, nosotros trabajamos mucho lo que es la vibración. ¿Por qué? Concepto clave en la lutería. Porque la vibración es la que produce el sonido. Para que un cuerpo esté, ¿no es cierto?, produciendo sonido, tiene que estar en estado de vibración. Mis cuerdas vocales, al estar yo hablando, están en estado de vibración. De lo contrario, no pues, se produciría la voz. Por lo tanto, mi aparato vocal ya está también en estado de vibración para que se produzca el sonido a través del aire. Yo hago vibrar las cuerdas y se produce la voz. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, con el violín. Yo tengo que, a través de la producción del arco y del uso del arco, la frotación, entro a accionar la cuerda, y la cuerda hace vibrar la caja de resonancia, y la vibración produce, ¿no es cierto?, el sonido, junto con todos sus parámetros. Por eso es que es muy importante este fenómeno de vibración en el instrumento. El violín como instrumento y su importancia en el ser humano. El violín es un instrumento demasiado complejo, se ve como un instrumento demasiado complejo, pero la verdad es que no lo es tanto. Cuando ustedes como alumnos tocan, estudian el violín, no es tan complejo el violín. Es un instrumento abordable para cualquier ser humano. Tiene sus dificultades, obviamente, pero ¿qué permite el violín? Y no solamente qué permite el violín, sino que qué permiten otros instrumentos en el ser humano. ¿Qué hace el instrumento que el ser humano? Me preguntaban, por ejemplo, psicólogas y psicólogos en colegios, ¿por qué tus alumnos de violín son buenos estudiantes? Bueno, y es una situación generalizada. La respuesta es simple. Un instrumento musical desarrolla todas las habilidades. Estamos hablando de audición, vista, analítica, memoria kinestésica, etc. ¿Ya? Al tener el ser humano todas sus habilidades desarrolladas, está en condiciones, ¿no es cierto?, de poder aprender mejor, porque tiene mayor concentración, tiene mayor capacidad de retención, de asimilación, etcétera, etcétera. Por eso es que es fundamental estudiar un instrumento musical. Yo creo que los países desarrollados ya se dieron cuenta de eso, y en nuestros países sudamericanos también, felizmente, y todo está propendiendo hacia un mayor desarrollo. Podemos tomar el ejemplo de Venezuela u otros países. En Chile también ha habido un tremendo despertar en muy pocos años de la música, con la creación de las orquestas sinfónicas. Y por lo tanto, debe propender esto a que se creen mejor cantidad y mayor cantidad de orquestas a nivel regional, provincial, escolar, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia del violín en el ser humano es muy grande y muy importante. Vamos a hablar ahora de técnicas de restauración. ¿Por qué hablamos de técnicas de restauración? Que era una asignatura que teníamos en la Escuela de Lutería de Valdivia nosotros, junto con construir instrumentos
teníamos un curso de técnicas de restauración. Porque las cosas se deterioran. Si nosotros comparamos, ¿no es cierto?, un ser humano que, no sé, tiene un accidente, se fractura, otro, ¿no es cierto?, sufre alteraciones musculares, va al kinesiólogo o al traumatólogo, ¿no es cierto? En el caso del violín, un violín que se deteriora o sufre un accidente va a un luthier. Entonces, en eso somos un poco parecidos, ¿no es cierto?, a otras especialidades que reparan cosas, que mejoran cosas. Como decía yo, el traumatólogo, el kinesiólogo, nosotros estamos para eso, para recuperar los instrumentos, para mejorar los instrumentos, para calibrar los instrumentos y si tiene algún daño físico, repararlo. ¿Ah? Entonces, para eso se estudia técnicas de restauración del violín. Nosotros voy a mostrar acá una tapa del lado interno, donde se van a ver una serie de taquitos. Esta tapa estaba totalmente trizada de punta a cabo, ¿no es cierto?, por varias partes. Entonces, se tuvo que restaurar y se tuvo que reforzar con diferentes taquitos para que no vuelva a despegarse, porque la acción y el trabajo que hace una tapa es enorme. O sea, ustedes están viendo la vibración que tiene. ¿Ya? Entonces, más encima con el puente, las cuerdas y qué sé yo, y toda la acción de vibrar, se puede volver a despegar. Y al volverse a despegar, cualquier zona del violín, muy en detalle, si yo aquí voy a mostrar más de cerca, ustedes ven que hay dos como líneas negras, ¿no es cierto? Dos líneas negras que son los llamados filetes. Estos filetes son tres maderitas juntas que van incrustadas por todo el contorno del instrumento. Son un detalle de ornamentación, pero al mismo tiempo es un detalle de acústica, porque atrapa, une los anillos de crecimiento por todo el contorno del violín, y eso impide, ¿no es cierto?, que el violín se deteriore o sufra alguna trizadura. Ayuda a eso, pero al mismo tiempo ayuda a la propagación del sonido. Entonces no es solo, pero a veces los cambios de temperatura despegan, porque estos instrumentos están encolados o pegados con una cola que es a base de hueso. Entonces es una cola especial para lutería, y como es a base de hueso, es una cola animal, por lo tanto sufre alteraciones con los cambios de temperatura, y hay ocasiones en que se despegan estos filetes y producen una vibración molesta cuando uno está ejecutando el violín. Entonces son detalles que hay que hay que volver a filtrarle cola, dejarlo pegar, dejar secar, y ¿no es cierto?, se soluciona el problema. Lo mismo con la barra armónica. La barra armónica puede que se nos despegue una de las puntas, y si se despega la barra armónica, imagínense, la barra armónica es una pieza, es una sección que ejerce una enorme fuerza sobre la tapa y acciona la vibración de la tapa. Entonces, si se llegara a despegar acá, imagínense el ruido como cascabel que produciría. Pero sucede con bastante frecuencia ese fenómeno en la restauración del violín. Lo mismo con el resto del instrumento. Nosotros generalmente, voy a moverme un poquito para mostrar un violín. Acá, este está sin el mango. Esta zona es súper importante porque adhiere el mástil o mango al resto del cuerpo del violín. Esto lleva todo un ángulo específico, que en el caso del violín, desde el borde de la tapa al borde de la tastiera o diapasón arriba, son 21 milímetros. Ojo, si el violín está más bajo, no solamente varía acá, sino que va a variar en este sentido. Entonces, el mango va a variar en ese sentido, y cualquier variación hace que se desordene todo el cromatismo del sonido, ¿no es cierto?, y es difícil tocar con mejor afinación. Son detalles muy sutiles que necesariamente el intérprete tiene que llevarlo donde un luthier para que lo corrija. Es como ¿no es cierto?, el dueño de un vehículo que tiene que llevarlo al taller mecánico. O si yo me enfermo, ¿no es cierto?, de mi musculatura, voy donde un kinesiólogo. ¿Ya? Así de simple. Entonces, ya vimos este factor, las técnicas de restauración. Ahora, causas
y dificultades en el intérprete. Cuando digo causas y dificultades en el intérprete, producto del mal estado del instrumento. Me toca con mucha frecuencia corregir violines, violas, violonchelos y otros instrumentos que vienen con una serie de causas, producto de la construcción y producto de, ¿no es cierto?, de el deterioro del tiempo y los malos cuidados a veces del intérprete, que lo dejamos cerca de una estufa, o que lo dejamos a la humedad, o expuestos al sol, una serie de cosas. Todos estos son consideraciones que hay que tener porque afectan el buen funcionamiento de un instrumento musical y con mayor razón el funcionamiento de un violín. Una de las situaciones importantes que hay que corregir, acá voy a mostrar en la lutería, es esta zona de acá. ¿Por qué? Nosotros vemos que esta zona es curva, ¿no es cierto? Desde este extremo al otro extremo es una línea curva así, y las líneas curvas, ¿no es cierto?, van aumentando desde este punto a este otro punto en razón de 1 a 3. Es decir, si yo tengo 19 milímetros desde aquí a acá, al borde de la tastiera, voy a poner al revés, ¿no es cierto?, de la parte superior de la tastiera a la parte inferior del mango, 19 milímetros para violín 4/4. Y acá 2 milímetros más, 21 milímetros. ¿Por qué es importante esta diferencia de 2 milímetros solamente y no 3 o 5 o qué sé yo? Porque va a producir un efecto de trabar el desplazamiento del dedo o de la mano hacia las zonas superiores, ¿no es cierto?, de la tastiera. Y va a provocar también una suerte de mayor ángulo. Por eso hablaba de la geometría. La geometría se está aplicando acá, ¿no es cierto?, en forma muy perfecta, muy exacta, y de esta manera se corrige este violín, se corrige, ¿no es cierto?, el buen funcionamiento de la mano izquierda y de la afinación, porque ya se calibra toda esta zona. La curva de la tastiera también va calibrada, no es así ¿cómo se llama?, en forma aleatoria, va todo calibrado, ¿ya? En general el violín se calibra completo, absolutamente en todas sus partes. Este violín tengo que despegar y tengo que subir acá, poner un suple, subirlo más arriba para que me dé la altura acá y me dé el punto cero, que es donde comienza la vibración de la cuerda, y desde el punto cero tengo que llegar al punto cero acá, donde comienza el puente, siguiendo la línea base de la tapa armónica. Bueno, esto son cosas técnicas a veces difíciles de comprender, pero hay que hacerlas para poder calibrar el violín. Por eso hablo de la geometría. Este es como un ángulo en creciendo, que nosotros conocemos la música, ¿no? Hacemos de menor a mayor así, vamos en creciendo para allá. Entonces, de esa manera, ese creciendo tiene que llegar y tiene que ser exacto, ¿no?, siguiendo la línea base de la tapa armónica, esta línea base. Ahí, ¿no es cierto? Esa línea yo tengo que llegar a ese punto cero ahí, entre el diapasón y el mango, justo donde corta, ¿no es cierto?, la cejilla superior. Cejilla superior, cejilla inferior, ¿ya? Entonces, ahí tenemos detalles muy importantes de por qué nuestro violín está descalibrado. Es por problema del ángulo, ¿no es cierto?, del mango, primero. Segundo, porque la separación desde la tapa armónica al punto más alto de la tastiera, o más intermedio de la tastiera, no se ha corregido. Entonces hay que poner un suple acá. Y tercero, el violín, desde el comienzo de la cejilla, donde topa la tapa armónica, vamos a dividirla en dos partes. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el puente. Tenemos que tener 5 partes, 5 quintos, ¿ya? La longitud vibrante la vamos a dividir en 5 quintos, o sea, 3 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 3 para la tapa armónica desde el punto de gravedad hasta el borde de la tapa superior,
y 2 desde la tapa superior hasta el comienzo de la longitud vibrante, donde está la cejilla, ¿no? Donde comienza la tastiera. Esas son medidas que tenemos que tener en consideración cuando vamos a ajustar un buen violín. O no necesariamente un buen violín, puede ser un violín de estudio. También tiene que ajustarse para que responda a los parámetros físicos, acústicos, arquitectónicos, y dije también, ¿no es cierto?, a la geometría del instrumento. Eso es en parte todo lo que tenemos que hacer los luthieres, entre muchas otras cosas más. Por eso hoy día solamente quiero hablar de una suerte de introducción a la luthería, ¿no? En este video. Así es que recomiendo, para ir cerrando esta pequeña introducción a la luthería del violín, a David Sora, que todos puedan ver uno o más videos de él donde muestra cómo se construye cada parte del violín. Y eso nos va a ir dando, ¿no es cierto?, una cultura mucho más amplia de qué es y cómo se hace un violín, o en este caso, ¿no es cierto?, un violín de cuerdas frotadas. Con esto, si hay preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pasamos a una ronda de preguntas. Yo creo que hablamos directamente, puedes accionar tu micrófono y hacerme una pregunta. Yo estoy curioso, profesor René. ¿Ya? ¿Cómo será el camino para alguien, un joven interesado en la luthería hoy en día, que vive en Puerto Montt, por ejemplo? Sí, esa es una muy buena pregunta, profesor. No tenemos muchos talleres que trabajen la formación de luthieres. Yo creo que hay que darle una mirada, una vuelta a qué tenemos que hacer para fomentar un poco más la construcción de instrumentos musicales, formar generaciones de constructores de instrumentos, generaciones de luthieres, y quizás, como decía yo, hay que darle una vuelta a eso, porque es muy necesario que existan luthieres, por un lado construyendo instrumentos y por otro lado restaurando instrumentos en nuestra zona. Pero yo estoy abierto como luthier a poder seguir entregando conocimiento, y por eso me interesó hacer este video donde de manera introductoria, ¿no es cierto?, estoy entregando algunos conocimientos a la juventud especialmente, y a los adultos que estudian violín o viola, violonchelo, cualquier otro instrumento de cuerda pulsada y frotada. Así es que creo que sí sería necesario que se pudiera implementar un taller, ¿no? Implementar un taller de formación. Y hay que buscar la forma, pues. Puede ser un proyecto, como se han hecho, por ejemplo, sé de algunos proyectos en Osorno, en otras partes, con instrumentos de cuerda pulsada, con instrumentos andinos, y por qué no hacerlo con instrumentos clásicos. Perfectamente se puede hacer. Es cosa de unir, ¿no es cierto? Yo creo, profe, que existiendo un luthier, yo felizmente ya construí un taller en el campo, podría implementar, ¿no es cierto?, el que algunos alumnos pudieran empezar a estudiar luthería. A lo mejor primero en una etapa en forma privada, y a lo mejor en una segunda etapa se puede interesar la institución. Muy interesante este propósito. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Hola. ¿Cómo está, Antonia? Bien. ¿Las maderas se pueden reemplazar? Por ejemplo, porque no sé si en todo el mundo existan los árboles que
que mencionó. Claro. Nosotros hablamos de maderas alternativas, ¿no es cierto? Como cuando uno va a los repuestos de los vehículos, ¿no es cierto? Tú tienes un determinado vehículo de una marca y dice, ¿tiene el original? ¿Repuesto original? Sí, y también tengo el alternativo. Bueno, en las maderas pasa lo mismo, ¿no es cierto? Existen las maderas originales, y dentro de las maderas originales, por ejemplo, si yo te hablo del abeto, del pino abeto, que es la madera clásica por excelencia para la construcción de la tapa armónica del violín, voy a tener 10 calidades de abeto, desde la 1 a la 10. Pero también existen otras maderas, obviamente no van a dar los mismos resultados, pero sí pueden llegar a tener un resultado, digamos, bastante óptimo. Y ahí tenemos nosotros toda la gama de instrumentos de estudio. Los instrumentos de estudio también hay que regular, calibrar, hacer todo lo que ya conversé, ¿no es cierto? Se puede empezar con maderas de la zona. De hecho, yo empecé estudiando con alerce, hice una tapa de alerce, el fondo de lingue para la viola, la primer instrumento que hice, la tastiera de luma, como era de acá, ¿no? Para el estudio del aprendizaje no hay ningún problema empezar con maderas nativas. Absolutamente viable. Y de bajo costo, porque comprar madera, ¿no es cierto? Pues ya para un violín profesional sale mucho más caro. Sí, sale más caro. Sí. Y sobre los barnices, es que he escuchado sobre que hay barnices que son acuosos y otros oleosos y le dan otro sonido al instrumento, ¿eso es verdad? No escuché bien la pregunta sobre los barnices. Si hay alguna diferencia entre usar un barniz de base de aceite o a base de agua, ¿cambia el sonido en el instrumento? Mira, no sé si hay a base de agua, sé que existen barnices a base de alcohol, al aceite como tú dijiste, o a la grasa, barnices al diluyente o a la piroxilina y otro tipo de barnices. Pero al agua, primera vez que escucho. Puede que existan, no digo que no. Pero sí, efectivamente tienes razón en eso. Cuando tú ocupas un barniz, ¿por qué? Porque estamos hablando de que la caja de resonancia tiene que vibrar. Si yo pongo un barniz demasiado duro, voy a poner una camisa de fuerza sobre la caja de resonancia y el violín va a dejar de vibrar lo necesario para producir, ¿no es cierto?, un buen sonido. Por lo tanto, la elección del barniz es importante junto con la elección de las maderas. Pero para un instrumento de estudio, creo que un barniz de relativa calidad es viable hacerlo. De hecho, en la escuela de lutería en Valdivia se usaba mucho el barniz al alcohol, a base de goma laca y otros elementos compuestos. Pero fundamentalmente la goma laca, que es un tipo de barniz que se usa mucho en la lutería, con Ya. aceite de linaza, mezclado con otros productos, aceite de linaza, goma laca, alcohol, proporciones, ¿no es cierto? Se hace ese barniz y se utiliza mucho también la aplicación del barniz a la muñequilla, ¿no? Que es como la usanza antigua de ebanistería, de los muebles antiguos. Ya, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, para ir cerrando entonces este conversatorio, me gustó mucho poder hacerlo porque creo que hay que fomentar un poco más esta disciplina. Hay que aclarar muchas cosas, muchas dudas, porque existen como mitos, ¿no? A veces en la lotería hablan de secretos. No existen secretos, existen conocimientos y hay que compartirlos. Y yo estoy llano, ¿no es cierto?, a compartir lo que yo sé, mis conocimientos, y si puedo dejar una suerte de legado, ¿no es cierto?, en otros alumnos que aprendan este oficio, que puedan seguir desarrollando esta actividad, perfecto, para mí sería importante, así como enseño violín, ¿por qué no puedo enseñar lutería? También se puede hacer. Así que la invitación para los jóvenes
de la zona es a que se interesen en este campo. La lutería es un campo muy bonito, muy interesante, y, ¿por qué no decirlo? Se puede vivir siendo luthier. Se puede hacer. Así es que no le perdamos el miedo, la lutería no es nada del otro mundo, es una actividad de humanos para seres humanos, y es absolutamente viable aprenderla, creando, como decía en otro video anterior, las condiciones del medio ambiente. Estimados, muchas gracias por su participación, por sus preguntas, por su atención. Espero que podamos seguir teniendo otro tipo de temas de conversación del campo de la lutería, que es muy amplio, muy amplio, sobre los instrumentos de cuerda y en específico o en general también, guitarra, charango, ¿no? Yo hice todos esos instrumentos en la universidad, guitarra, charango, tiple, sillador, y después me pasé, ¿no es cierto?, a los instrumentos de cuerda frotada, violines, viola. Me faltó solo hacer un violonchelo. Muchas gracias y muy buenas tardes.